Imagina que caminas de noche, sin compañía, con una linterna tenue y el sonido constante de tu contador Geiger. Estás en medio del bosque, nadie sabe que estás ahí y tú tampoco sabes qué te está esperando. Has cruzado la zona de exclusión por tu cuenta, sin permisos, sin guías, sin garantías, porque algo en ti necesitaba ver este lugar con tus propios ojos, no desde un tour, no desde un documental. Querías sentirlo, olerlo y escucharlo. No lo hiciste por fama ni por adrenalina. Lo hiciste porque la zona de exclusión te llamó. Y ahora estás aquí, en Pripyat, una ciudad muerta que sigue respirando, donde cada escuela abandonada, cada hospital oscuro, cada pasillo cubierto de polvo guarda algo más que historia, guarda memorias. No viniste a cazar fantasmas, pero ellos podrían estar siguiéndote. No lo sabías, pero ya lo eras desde antes de entrar. Eres un stalker y hoy conocerás su historia. Así que acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon. Esta noche me acompaña una vez más Pedro. ¿Cómo te encuentras, Pedro? Marlon, me encuentro excelente. Muy contento ya de acompañarte en un nuevo episodio aquí en la Sociedad de lo Insólito. Un nuevo capítulo que viene con buenísimo. Todo este capítulo. Sí. Muy padre. Quisiera pedirte permiso, aprovechar este momento también para mandarle un saludo a todos los insólitos, a todas las nuevas personas que se están suscribiendo al canal. Creo es muy importante enaltecer el apoyo que nos están dando. Se está sintiendo aquí en el canal, la verdad estamos creciendo muy rápido. Así y qué gusto que les esté gustando el trabajo que hacemos con esfuerzo. También quisiera aprovechar, no sé si me lo permitas. Adelante también. Decirles que está la caja de comentarios por si quieren traer algún tema, alguna historia o algo que nosotros como Sociedad de lo Insólito quisieran que investigáramos y lleváramos a un video. Sí, claro. Está la caja de comentarios para eso y también nuestras redes sociales. Insólitos, pueden ustedes comentar. El canal también es de ustedes, son parte de esta Sociedad de lo Insólito. Efectivamente, como lo acaba de mencionar Pedro, ahí está la caja de comentarios. Saben que el canal se enfoca en temas de misterio, en temas paranormales, en temas de conspiración, en temas que escapan de lo que es lo convencional. Sí, claro. Entonces, si tienen alguna propuesta, lo pueden presentar ahí en la caja. Con todo gusto vamos a tomarlo en cuenta y podremos traer un capítulo sobre alguno de esos temas que ustedes tengan interés. Oye, Marlon, ¿y sabías algo? ¿Sabías que hay mucha gente que ve nuestro canal y no se suscribe? ¿Qué piensas de eso? Pues mira, yo diría que si no se han suscrito y les gusta el contenido, pues ¿qué esperan? Deben suscribirse. Aquí abajito está el botón de suscripción. De una vez, píquenle, denle clic. ¿Por qué? Porque no solo apoyan al canal en su crecimiento, en el número de suscriptores, sino que también nos impulsan para llegar a más audiencia, para llegar a más gente, para que este proyecto realmente tenga un crecimiento sustentable, orgánico, y de esta manera la Sociedad de lo Insólito se vuelve un referente posiblemente, ¿no? En el tema de estos misterios. Que el algoritmo nos recomiende, ¿no? Nos haga llegar a más personas, que es lo importante y lo que necesita todo canal para crecer. Exacto. Que es nuestra intención también para ir trayendo cada vez mejor contenido, ¿no? Para los insólitos. Ciertamente. Y bueno, si no hay nada más que añadir, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de hoy? Hay que arrancar con este tema. Seguro les va a gustar mucho. Claro. Insólitos, si recuerdan, hubo un episodio en el que abordamos una catástrofe de proporciones colosales, una tragedia brutal que pasó no hace mucho, que trajo muerte, trajo destrucción, trajo pues tragedia y pues también a un fantasma invisible que lamentablemente tomó muchas vidas después. Estamos hablando de la catástrofe nuclear de Chernobyl. No recuerdo el episodio en el que hablamos de esta temática, pero ahora mismo vamos a hacer una invocación al oráculo, que es una entidad que nos apoya. Una entidad poder cósmica mental que transmitimos al espacio y en este momento estamos contactándola. Oráculo, ¿nos escuchas?
Sí. Oráculo tiene una voz tiene una peculiar. Voz particular, digámoslo, sí. ¿no? Medio ardillesco. Es que es pero una voz que... seguramente es una voz que nos narra a nosotros para poderla comprender, sí, porque seguro ha de comunicarse en algún idioma a través de pensamientos desconocido. Exacto. Entonces, Oráculo, ¿cuál fue el episodio en el que hablamos de Chernobyl? Es el capítulo 17. Ya la oyeron, capítulo 17. Así que quienes no han visto el episodio de Chernobyl, pues ¿qué esperan? Vamos a dejar aquí la etiqueta para que lo vean si no han tenido la ocasión de verlo. De echarle un vistazo porque está muy bueno y además porque es un antecedente. Sí, es darle contexto, ¿no? ¿Sí? Porque pues el capítulo que traemos hoy en día, el nuevo episodio, guarda vinculación. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque hoy nos vamos a adentrar en un lugar donde la naturaleza reclamó lo que alguna vez fue una próspera ciudad del futuro y donde el silencio solamente es interrumpido por el ocasional pitido de un contador Geiger. ¿Te ubicas esos contadores? Claro, son el sonido típico de la radiación son precisamente con esa finalidad de ubicar zonas irradiadas o donde hay radiación peligrosa y empiezan a pitar y subir. Empiezan a subir. Entre más fuertes los pitidos, pues es que estás en una zona más radiactiva. Exactamente. Hoy vamos a hablar justamente de la zona de exclusión de Chernobyl, a la que ya habíamos hecho referencia en el episodio de la catástrofe nuclear de Chernobyl, donde nos centramos muy abundantemente en cómo fue la catástrofe, la noche de la explosión. Sí, digamos más en el problema de la explosión, exacto, que fue un problema realmente humano. ¿Humano? Una cuestión humana, una tragedia que también se pudo haber frenado si los humanos hubiéramos decidido no actuar bien y no encubrir al país, ¿no? Como tal. Así es. En ese tiempo la URSS. Pero en ese momento no habíamos entrado en las particularidades posteriores de todo esto. O sea, nos quedamos en lo que fue la noche de la tragedia y las consecuencias inmediatas, pero ya no se ha narrado más sobre lo que vino después, muchos años después. Sí, digámoslo así como que en el contexto histórico, ¿no? De propiamente la explosión, pero hay mucho contexto social que se ha hecho alrededor de este halo, ¿no? De lo que fue Chernobyl, su tragedia y todo lo que ya se narró en el capítulo, que como spoiler aquí, o bueno, no sé si sea spoiler, recomendación, ahí está en el canal, véanlo, suscriptores. Así es, insólitos. No se pierdan ese episodio. Y bueno, una vez que hemos hecho este contexto de lo que fue Chernobyl y las consecuencias, vamos a enfocarnos en un fenómeno social muy relevante, como tú bien lo mencionabas, una consecuencia de esto, pero curiosa y además bastante misteriosa. Estamos hablando de las personas que se atreven a desafiar a las autoridades y que se arrojan prácticamente a la zona de exclusión en aventura, se meten sin permiso y pues hacen investigaciones, exploran de manera irregular o ilegal incluso estas áreas. Los famosos stalkers. ¿Has oído hablar de los stalkers? Mira, ¿a qué te viene cuando alguien dice stalker? ¿Qué te viene a la cabeza? Mira, de entrada a mí me viene la idea del stalkear. Si sabes, ¿no? En el contexto normal de que agarras el teléfono y te pones a ver el perfil de alguien, ¿no? Sí. Lo que generalmente la gente dice está stalkeándolo, ¿no? Sí. Está viendo el perfil. Acosando o espiando. Entonces, sé que viene de la traducción del inglés de acosar. Sí. Acosar, espiar, tal vez esos son sinónimos. Entonces, tengo por ahí esa referencia. Pues sí, en cierta forma es la palabra más común, ¿no? Con la que vinculamos la expresión inglesa, porque es una expresión en inglés, de stalker, acosar o espiar. Pero en el contexto de Chernobyl, este término adquiere un significado que es completamente diferente. Los stalkers en Chernobyl son personas que se infiltran ilegalmente en la zona de exclusión, como lo mencioné en un principio, que es ese perímetro de 30 kilómetros establecido alrededor de la planta nuclear tras el desastre de 1986. Mientras algunas personas pagan dinero importante, porque no es barato, para poder acceder a estos tours que existen y que es muy común verlos en YouTube, gente que va y visitan algunas áreas y tienen ahí una experiencia, ¿no?, vinculada con Chernobyl. Pues bueno, los stalkers prefieren la adrenalina
lo clandestino y lo prohibido. Claro. ¿Qué te parece esto? Mira, de entrada me parece muy loco que gente se aventure. Sí. Sabemos que pues es una zona irradiada, o sea, no están entrando a un parque de diversiones, no están entrando a Disneylandia, están entrando a una zona irradiada donde el riesgo es grave. Sí, entonces, claro. Sabemos bien que, como lo dices, puntualmente, de que hay tours precisamente muy famosos ahí a Pripyat y probablemente ahí a propiamente donde está la la planta de Chernobyl. La planta de Chernobyl. Pero que gente se aventure así por su propio pie a entrar, tal vez sin medios de seguridad, sin gente que esté ahí para ubicarlos y decirles, mira, esta zona es peligrosa, esta no. Sí, es un riesgo. Entonces es un riesgo, es muy aventurado. Exacto. Pero sé que hay gente que pelea con osos o que se mete a cosas así, o sea. Pero bueno, te preguntarás, ¿de dónde viene este término de stalker en relación con Chernobyl? Claro. Porque hay una distancia grande entre la palabra stalker como acosador o persona que espía, allá hablar de individuos que se infiltran en la zona de exclusión a hacer exploración urbana. Sí, claro, no guarda ninguna similitud. No hay una similitud, pero bueno, el vínculo está en el año de 1972, cuando los hermanos Arkady y Boris Strugatsky publicaron una novela de ciencia ficción titulada Picnic al borde del camino. En esta historia, unos extraterrestres visitan la Tierra y dejan atrás zonas misteriosas llenas de fenómenos inexplicables y artefactos poderosos. Y los valientes o temerarios que se aventuran a estas zonas prohibidas en busca de estos objetos tan increíbles son llamados justamente stalkers. Ahí viene el origen de este término. Pues sí, guarda un poco de relación, ¿no? Con lo que hablábamos de esta gente que se infiltra propiamente a la planta nuclear de Chernobyl, ¿no? Sí. Y esta novela posteriormente inspiró a la película homónima Stalker de Andrei Tarkovsky en 1979. Esta película tiene una especial relevancia porque fue profética. Esta película ya mostraba paisajes industriales abandonados y peligrosos, sorprendentemente similares a lo que se convertiría Pripyat después del accidente nuclear de Chernobyl. Sí, curioso, claro, ¿no? Sí. Sí, digo, de antemano, pues estamos hablando de que la obra literaria que menciona se hizo en los 70, la película posteriormente, pero todavía dentro de los años 70. Y pues lo que pasó en Chernobyl fue mucho después. Entonces, pues sí, fue profética, ¿no? Mostrar el paraje, cómo quedó la ciudad. Ya ves estas imágenes famosas que están incluso en internet de la ciudad abandonada, la famosa noria esta de la ciudad de Pripyat. La rueda de la fortuna. Sí, y así las fotos de los hospitales. Entonces, pues adelantarse a que pasara algo así. Y además que, como lo dices, estos escritores, me parece haber leído el dato que también eran soviéticos. Sí, todos ellos soviéticos. En aquel entonces, pues era la Unión Soviética. Hay que recordar que en los años 70 aún existía la URSS o Unión Soviética. Claro. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para ser exactos. Y aún no se fragmentaba y se convertía en este montón de países que ahora sí existen. Entre ellos, Ucrania, que justamente es donde se encuentra Pripyat y la zona de exclusión. Digamos que entre Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Está también cerquita, creo. Cerca, pero sí, realmente. Casi en Ucrania. Quien tiene ahora sí que oficialmente el territorio de lo que fue Pripyat es Ucrania. No, y ahorita están en boga, ¿no? Ucrania con todo esto con el tema de la guerra. Entonces, pasando. Un país con bastantes problemas, ¿no? Y si le sumas esto de tener un área irradiada al día de hoy, producto de una catástrofe, pues grave. Sí, y digamos, es de pensar. Y digamos que pues no les ha ido nada bien, porque digamos que esto que pasó con la planta nuclear de Chernobyl, pues en cierto modo fue por la URSS, que bueno, ahora podríamos decirse que ahora es Rusia, y Rusia... La heredera, ¿no? Es su heredera. Ideológica. Por decirlo así, y al día de hoy, pues Rusia también sigue haciendo presión, ¿no? Sobre Ucrania. Quiere recobrar lo que... De algún modo sigue haciéndole daño, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, como te comentaba, tras el desastre del 26 de abril de 1986, la evacuación de Pripyat y las áreas circundantes creó un lugar único en el mundo. Una ciudad completa, pero congelada en el tiempo. Y lo que comenzó como un goteo de curiosos y aventureros se transformó gradualmente en toda una subcultura. O sea, no solo son personas así random que entran y exploran la zona de exclusión, sino que ellos se identifican
como un grupo, claro, como una especie de tribu urbana. Tribu urbana, exacto. Y sí, entre ellos, pues supongo que tienen códigos de honor, como una tribu. Sí, códigos hasta han de tener sus propios códigos de vestimenta, de manera de pensar, tal vez como más pensar así solos, irse a lugares solos, hacer fogatas, no sé. Ese tipo de gente, ¿no? Así, acampar. En el bosque. Y acampar en lugares abandonados. Digo, se oye muy padre, ¿no? Si lo haces, no sé, en un bosque, pues es que sea una reserva natural y todo, ¿no? Yo creo que ni tanto lo hacen en el bosque. Creo que se enfocan más en andar en el área urbana. Y seguramente se acampan, pero... dentro de los edificios. En ruinas de edificios o en instalaciones abandonadas o en... Claro, pues, sí. Coches que están ahí en ruinas abandonados. O sea, sí, claro. Por lo que yo he visto en imágenes que vamos a estar subiendo en el episodio, sí se nota mucho que ellos realmente donde se ponen a acampar es dentro de esas ruinas. Que contextualizar que estamos hablando de Pripyat, que es propiamente una ciudad irradiada. Sí, irradiada. Entonces, ya desde ahí lleva el riesgo bien grande de esta gente, ¿no? Claro. Que se aventura a una ciudad irradiada, ¿no? No es que estés solo simplemente en un bosque que probablemente sea peligroso o una ciudad fantasma como hay otras. Estamos hablando de una ciudad que es fantasma y además está irradiada. Y es fantasma como consecuencia de la radiación. Sí. O sea, esa es la razón por la que está abandonada. Sí, claro. Hay que recordar que en el episodio sobre la catástrofe nuclear de Chernobyl estábamos explicando que derivado de la explosión y cómo la radiación subió a niveles insospechados, las autoridades soviéticas del momento decidieron evacuar a la población, decidieron llevarse a esas personas a otro lugar para que justamente pudieran ellas salvaguardar su integridad, porque la ciudad ya se estaba convirtiendo en un lugar inhabitable. Lo que es hoy, un lugar inhabitable, un lugar en el que no es recomendable vivir. Lo que se llama la zona, ¿no? Exacto. Es aproximadamente, creo, 30 kilómetros, ¿no? Que evacuaron a la gente. Sí. Y derivado de eso, pues obviamente la ciudad de Pripyat pues queda abandonada. Como lo dices tú muy bien hace rato, atrapada en el tiempo, en esa época. Sí, porque se fueron sin tener tiempo de nada. O sea, no es que tuvieran meses para poder programar su salida de la ciudad. Sí, los picos de radiación ya eran peligrosos y por eso el gobierno dentro de, digamos, porque también lo explicas muy bien en el video de Chernobyl que está en el canal, muy recomendable. Así es. El gobierno actuó lento y dentro de lo único bueno que hizo, yo recuerdo el video, mencionabas que fue lo de la movilización. Sí, que lo hicieron de manera muy rápida y eficaz. Entonces, pues sí, la ciudad queda atrapada, ¿no? En el tiempo. Y además, porque dado que las personas no tuvieron oportunidad de planear su salida, dejaron las cosas como si hubieran sido un día normal. Claro. Dejaron ahí el plato con comida, del desayuno. La carriola del bebé en el patio. Sí, los juguetes ahí en la sala. Muchos dejaron sus televisiones prendidas. Mira, me recuerda mucho, no sé, es un dato, perdóname porque yo soy un friki de los videojuegos y tú lo sabes. Sí. No sé si recuerdas Fallout, pero Fallout 4. Sí recuerdas la escena introductoria y para todos los insólitos también que les gustan los videojuegos y han podido jugar Fallout 4. Hay una escena al inicio del juego, tú lo recordarás. Sí, claro. Sé que lo jugaste, donde cae la bomba nuclear. Entonces toda la gente sale corriendo hacia un refugio y dejan todo como, así tal como cual estaba. Estaban haciendo, no sé, la mamá, la comida, unos hotcakes ahí, deja el sartén en la lumbre. O sea, salen así porque era la urgencia. Tiempo. Sí, claro. Bueno, algo similar a esto del juego Fallout 4 es lo que pasó con Chernobyl, con la ciudad de Pripyat, pero en la realidad, no en la ficción. Yo creo que al final el juego de Fallout sí se inspira bastante en estos acontecimientos. Bebe muchísimo de esto, ¿no? Para poder desarrollar la temática, ¿no? Claro, y está la serie ahí en Amazon. Sí, también. En Amazon Prime está muy buena. Y también está la serie de Chernobyl en HBO. Si quieren contextualizarse empaparse más con la historia de Chernobyl, muy buena, ganadora de muchos premios. Sí, bastantes. No nos pagan, pero es una serie sincera. muy buena. Así es. Y bueno, este fenómeno de los stalkers modernos cobró mucha relevancia con la llegada del nuevo milenio. Las primeras incursiones documentadas de estos sujetos, como exploradores urbanos, comenzaron a circular en foros de internet, mostrando imágenes de una ciudad fantasma que parecía sacada de una película post-apocalíptica. Parecía que estabas viendo Mad Max o algo así, pero era una ciudad real, una ciudad que existe.
Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar que en el 2007 el videojuego Stalker Shadow of Chernobyl catapultó esta subcultura a la conciencia pública global. Este juego, que mezcla elementos de ciencia ficción con la geografía real de la zona, o sea, mapearon la zona, sí, claro, tal cual es, presenta a los jugadores como stalkers, justamente. Personas que se aventuran en busca de artefactos mientras evitan anomalías mortales y la radiación. Claro, toma también como la idea del libro de estos escritores. Sí, porque los artefactos que ellos buscan son artículos con habilidades o con propiedades increíbles. Claro. Hay artefactos que son antigravitatorios, hay artefactos que generan electricidad, otros que hacen fuego, invisibilidad, etc. O sea, sí, como que son de origen alienígena, parece. Sí, digamos que lo relevante, de Stalker como juego es que mapea la zona y toma mucho de lo que pasó ahí, ¿no? Del lore real. Del lore real y del lore ficticio de la novela. Como dices, está mapeado Pripyat prácticamente, ¿no? Exactamente. Y las zonas y todo esto que hay ahí. Todo está muy Por cierto, similar. Fue su segunda entrega, Stalker. Sí, y lo estoy jugando. Quiero aprovechar para mencionar que lo estoy jugando. Y la verdad está muy bueno. ¿Lo recomiendas como juego? Sí, lo recomiendo mucho, pero tienen que tener paciencia porque si es un juego difícil, un juego en el que dicen que vas a morir mucho. Que el Dark Souls, ¿no? De los shooters. De los shooters, sí. La verdad que sí. Juegazo, recomendado también. Bueno, volviendo a la cuestión. Claro. A medida que plataformas como YouTube y redes sociales crecían, más exploradores urbanos comenzaron a documentar sus incursiones ilegales, atrayendo a una nueva generación fascinada por estos espacios ahora solitarios entre lo histórico y lo prohibido. El escritor y fotógrafo Darmon Richard, autor del libro Chernobyl, A Stalker's Guide, o sea, Chernobyl, una guía para los stalkers. Para stalkers. En una entrevista que le fue hecha el 24 de septiembre de 2020 para la revista Intrepid Times, señaló: me uní a uno de estos viajes de stalkers para el libro, caminando por la zona durante 4 días, escondiéndome de los guardias y durmiendo en casas abandonadas. O sea, él, para poder documentar su obra, se atrevió a juntarse con stalkers reales, stalkers veteranos seguramente, y estuvo 4 días viviendo como un stalker dentro de la zona. Obviamente todo esto de manera ilegal porque no está formalmente establecido esto. Claro. Y eso le permitió a este señor, a este escritor, tener un contexto, ¿no? Y poder realmente darle a su libro una realidad apegada a lo que es el stalker. Sí, es que, como lo dices, culturalmente ya es un estilo de vida. Sí, ser una stalker, subcultura. Una subcultura, una tribu urbana, como bien lo mencionábamos. Sí. Y pues obviamente a este señor le intrigó eso, ¿no? Y quería investigar más y qué mejor manera de hacer tu libro apegado a lo que ellos sienten, a las experiencias de ellos, que juntarte con ellos. Digo, muy arriesgado, muy valiente de su parte. Sí. Porque estamos hablando de meterte en una zona peligrosa, irradiada. Y eso es muy claro que le queda a la audiencia. O sea, con radiación mortal. Exacto. No todas las áreas, pero es como, de cuenta, si recordarás el jueguito de computadora viejita, Buscaminas, algo así. Imagínate qué es eso. O sea, puedes que en alguna de esas... Puede ser el lugar en que te salga la bomba y revientes. O sea, donde haya mucha radiación. Y hablamos de la bomba de no una explosión, sino de un centro donde haya mucha radiación. Claro, sí, como en un... potencialmente en un sentido simbólico. Sí, simbólico. Pues sí, puede ser que en un lugar, este edificio parece seguro por fuera, se ve bien estructuralmente, te metes y hay, no sé, radiación muy alta y te mueres. Sí, y si no te mueres en un rato, en meses o años después. Sí. Eso es lo increíble de este señor que se aventuró. Sí, exactamente. Y hacer ha de estar bueno ese libro. Sí, habrá que conseguirlo y darle una leída. Una leída profunda. Ha de estar interesante. Para cuando nos salga... Que es un fotógrafo. Yo creo que el libro más bien... Ha de traer fotos buenas. Sí, seguro que sí. Trae más tema fotográfico. Igual y si más adelante el proyecto de la Sociedad de lo Insólito crece, nos damos una vueltita ya a Chernobyl. Estaría bien, me interesaría. Digo, si hay que llevar la guía de este señor, porque... Cuando tengamos 1 millón de suscriptores, vamos a hacer un viaje a Chernobyl para documentar también como stalkers. Digo, no tan arriesgados porque no queremos que nos metan presos allá en Ucrania, menos ahorita que todo este tema, ¿no? De la inseguridad que tienen por la guerra. Claro. Pero bastante interesante sería hacer algo así, así que... Sí. Vamos a pedir su apoyo para llegar a ese 1 millón de suscriptores. Claro. E irnos a Chernobyl.
Ahora, ¿qué impulsa a estos individuos a arriesgarse así? O sea, ¿qué los lleva a infiltrarse en una zona radioactiva? Pues obviamente arriesgando también a multas, a la detención e incluso a problemas de salud posteriores. Claro. Las motivaciones de estos stalkers son diversas, como los perfiles de quienes practican esta actividad pues de riesgo, yo le diría. Sí, claro que sí. Para muchos es la atracción por lo prohibido. Esa fascinación humana inherente por los lugares a los que no deberíamos de ir. Es el llamado de la exploración urbana extrema o urbex llevado a su máxima expresión. Ese es un tipo de stalker que va por la adrenalina. Tiene sentido que haya gente que se infiltre a estos lugares porque como bien lo mencionabas, o sea, son lugares resguardados. Sí. No están así como que al aire libre, que todo el mundo puede entrar. Están los militares, toda la zona acordonada. Me imagino que malla o estas rejas y prohibido el paso, los típicos carteles. Entonces son gente que se aventura a esto, como dices, con la adrenalina de que probablemente los pueden cachar. Sí. O verlos o seguro haber alguna sanción de algún tipo. De hecho, esta área tiene mensajes de advertencia donde se señala muy claramente las sanciones. Que aquel que ingrese sin la autorización de la autoridad competente será sancionado y pues ahí ponen con multa, con incluso penas privativas de libertad. Así que no es cualquier cosa. Entonces, sí entiendo este tipo de stalker, este perfil, digamos, del stalker aventurero que busca tipo de deporte de riesgo, como si, no sé, si escalara el Everest, supongámoslo así. Se mete a una zona que es peligrosa, muy peligrosa, y sentir la adrenalina de estar a la intemperie, estar en un lugar donde hay animales salvajes también. Exacto. Donde hay radiación, donde hay muchos riesgos. Entonces sí veo este tipo de perfil de un stalker así, ¿no? Sí, creo que esos, me atrevería a decir, son la mayoría que buscan esta aventura. Sí, la aventura propiamente. Esta adrenalina, emoción fuerte de estar ahí y de correr un riesgo. Fíjate que yo creo que, perdón que te interrumpa, que este tipo de stalkers, no sé, no me atrevería a decirlo, pero no creo que dure. O sea, yo poniéndolo así como que sea una actividad que hagan constantemente. O sea, porque puede que en algún punto, tal vez 2, 3 años, haciendo esto constantemente, como que ya le pierdan, ¿no? El gusto. Pues ya saben moverse con seguridad, ya se saben los lugares y pues como que pierde la adrenalina, ¿no? Pienso yo. Pero sí entiendo este perfil y se me hace, pues que sí, o sea... Si hay gente así, o sea, que busca la adrenalina hay totalmente. Gente aventurera, gente que le gusta la emoción fuerte, que le gusta sentir la adrenalina al máximo y serían estos stalkers. Pero hay otros que más bien buscan documentar estos espacios únicos. La noria abandonada de la que estábamos hablando, con su rueda de la fortuna, el famoso gimnasio con el suelo ya bastante arruinado, ¿no? Por el tiempo. Sí, claro. Las escuelas con los libros y los juguetes aún en sus lugares, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa es otra de las líneas de stalkers. Digamos que lo que nos estás mencionando son las clases distintas de stalkers. O perfiles. Sí, con perfiles de diferentes tipos. Este es un stalker más documentalista, más fotógrafo. Sí, digamos que en este caso podría ser una persona que incluso sea con conocimientos de fotografía, tal vez de documentar cosas, o cierto nivel hasta de científicos, ¿no? Que quieran, no sé, buscar algo o ver algo, ¿no? Ahí una foto. Y sí, porque a veces te pones a buscar de Chernobyl propiamente y si pones en el buscador stalkers, hay muchas tomas pues que hacen muy únicas de la noria, de todo esto. Entonces, pues sí, también se me hace muy, muy real pues que haya este tipo de gente que vaya con esa finalidad. Y son a los que le debemos todas las fotografías que hay de la zona actuales. Y es que sí es llamativa, o sea, para sacar fotos, sí es tiene algo, tiene esa aura misteriosa. Tiene su magia, por así decirlo, ¿no? Claro. Esa magia de la soledad, mezclada con el aislamiento, mezclada con la advertencia, mezclada con esa sensación de peligro que está siempre presente. Sí. Le da a las fotos una dimensión muy impactante. Y artística también. Sí, exacto. Y el contexto también que sabemos de la explosión, ¿no? Que hubo ahí de la planta. Exactamente. También existe una motivación espiritual. O sea, esos son otros stalkers que ya más bien buscan... Los stalkers hippies. Experimentar el silencio absoluto de una ciudad abandonada.
reflexionar sobre la fragilidad de nuestras construcciones humanas y ser testigos de cómo la naturaleza recobra lentamente sus dominios. Los árboles creciendo a través del asfalto, los animales salvajes reclamando las calles, la vida renaciendo en el escenario de una de las mayores catástrofes tecnológicas. Órale. Y no podemos ignorar también a aquellos que buscan souvenirs radioactivos o artefactos para venderlos en el mercado negro, aunque estos sí hay que apuntar son la minoría. Son la minoría, claro. Sí, estos que ya buscan más como lucrar con la zona. Yo me intrigo mucho por los stalkers espirituales. Sí, me llaman mucho la atención. A ver, hacemos este ejercicio. Tú pudieras ser, sabemos que son las 4 clases. Si tú pudieras ser una clase de stalker, ¿qué stalker serías? Yo creo que el espiritual. ¿Sí? Sí. Yo tengo como que una duda ahí, porque o podría ser el stalker fotógrafo o el stalker espiritual también. Porque me gusta mucho la fotografía. Entonces me gustaría como estar así, tomando esas fotos, así en los edificios abandonados, de las cosas ahí que dejan. Pero también estaría padre estar ahí sentadito, así con tu fogatita, analizando ahí. Reflexionando sobre la vida. Sí, y es que está... Y sobre la tragedia. Sí, está padre porque justo reflexionan sobre la tragedia humana y cómo el peligro, pues, que también conlleva estos avances, ¿no? Sí. Porque siempre los avances llevan un riesgo. Y el riesgo que representa cada obra que el hombre construye. Claro. El impacto que tiene cada obra del ser humano en la naturaleza. No, y el daño ambiental que también genera. O sea, la radiación que está en Chernobyl ha generado un impacto ambiental muy grande. Y propiamente las criaturas, algunas se han adaptado. Seguramente la mayoría, pero pues sí, seguro algo de ellos ha cambiado. Claro. No creo que sean los mismos animales que eran antes de... No, seguramente están ya mutados varios de ellos y con problemas incluso de salud, aunque no se note. Ese es un problema que ya se ha documentado de médicos, veterinarios que van a la zona y ya han estudiado a la flora y a la fauna. Bueno, los veterinarios a la fauna, lo que es la fauna, los animales. Sí, claro. Pero también van botánicos que ya se enfocan en las plantas. Sí. Y por ejemplo han descubierto, y lo mencionábamos en el episodio de Chernobyl, de la catástrofe, que hay hongos que ya se alimentan de la radiación y que ya prácticamente han hecho de la radiación forma de subsistencia. Sí, en vez de debilitarlos o marchitarlos, los alimentan, ¿no? Han adaptado su organismo Exacto. para subsistir de la radiación. Exacto. Qué interesante ese dato. Intrigante y bastante... muy interesante. Pues, relevante, ¿no? Ahorita que está de moda, pero la serie de HBO de The Last of Us, del juego, también basada en el juego. Ahí también es un honguito el que evoluciona. Bueno, ahí ya va más de una enfermedad, ¿no? Ajá, pero pues es que los hongos, yo había leído que son muy adaptables. Sí. Que son como unos organismos muy fuertes. Sí, tienen sus cualidades, los hongos, y realmente en el caso de Chernobyl, pues son organismos que ya se han adaptado a vivir en la radiación y han hecho ya su forma de subsistencia, que es lo importante y es a lo que estos botánicos acuden para estudiar. Entonces, sí, llamativo eso, muy llamativo. Sí, claro. Bueno, ya hablábamos de los stalkers que ya se meten más para robar, ¿no? Para llevarse objetos. También esto ya es inquietante porque si hay un mercado negro en Chernobyl, hay un mercado negro importante porque si hay gente que está tan fascinada con Chernobyl, con la pasión que generó todo esto, esa fascinación por la tragedia que trajo la explosión, que sí coleccionan artículos que están ahí en la zona. Sí, han de tener muñecas, osos de peluche, libros que estaban en las escuelas. O sea, tiene que ser un artículo que realmente estuviera en la zona. Sí, claro. Y pagan cantidades fuertes por llevarse uno de estos a su casa, con el riesgo que implica tener un artefacto que posiblemente produce radiación. Sí, tiene mucho sentido. Hay gente coleccionista. ¿Y qué más? O sea, que tener ahí en tu bar un pedazo de muñeca de Chernobyl, un triciclo de Chernobyl irradiado. Yo creo que lo han de tener con algún tipo de protección especial porque tenerlo ahí tal cual al aire libre no me parece. Sí, sería riesgoso, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que dentro de los stalkers, recapitulando, el stalker aventurero, el stalker que va a fotografiar y ver paisajes, el espiritual y el stalker que roba, extrae cosas de la zona y que pues son cosas irradiadas. Así es. Buscando un beneficio económico, evidentemente, pues podría ser como que el menos, no este último. Como... Sí, yo diría el stalker
más moralmente reprobable y más indeseable. Sí, claro, porque imagínate sacar también el riesgo que conlleva transportar, y no sabemos a ciencia cierta si sí lo transporten con alguna medida o lo pongan a la venta así. O sea, sí, no lo sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta, entonces... Pero sí, o sea, obviamente sí hay un mercado llamativo de eso. Sí, hay personas que pagan sumas importantes por tener un artículo de esos, y estas personas, stalkers de este tipo, ven son el los negocio que trabajan ahí, eso. Claro. Trabajan sacando objetos. Pero bueno, ya delimitados los tipos de stalkers que existen, vamos a entrar ahora a los peligros reales que implican la exploración en la zona, el adentrarse en la zona. Como es obvio, entrar a la zona de exclusión sin la autorización conlleva riesgos significativos que no se deben subestimar. Primero, y lo más obvio, la radiación. Sí. Aunque los niveles han disminuido considerablemente desde 1986, existen los que llamábamos ya desde Chernobyl puntos calientes. Sí, recuerdo que se mencionó. Lugares donde la contaminación sigue siendo muy peligrosa, y entre ellos está el famoso Bosque Rojo, donde los pinos murieron tornándose un color rojizo. Y eso me trae también al juego de Fallout, porque hay una área del mapa en el juego de Fallout 76 que está... Sí. Un bosque, precisamente un bosque rojo. Exacto. Y como lo habíamos dicho, o sea, todo esto, esta cultura de videojuegos, pues guarda mucha relación con la realidad porque están inspirados de ahí. Exacto. Claro. Y en este bosque la radiación sigue siendo bastante importante y es un lugar muy peligroso. Los Stalkers experimentados llevan sus propios dosímetros, pero muchos novatos se exponen a lo que es la radiación importante, radiación ionizante, sin siquiera saberlo. Y obviamente eso implica que se arriesguen a recibir dosis muy dañinas, que a la larga dosis fuertes de radiación puedan ocasionar un daño físico grave. Luego están los peligros estructurales. También esto es algo muy obvio. Edificios que tienen 4 décadas sin mantenimiento y que pueden colapsar en cualquier momento, pues no son seguros de andar siendo transitados por personas. Los suelos podridos, escaleras inestables y ascensores oxidados representan trampas mortales para cualquier explorador que sea desprevenido. Sí, o sea, como lo dices, o sea, no simplemente es peligroso el ambiente de estos puntos calientes que hacemos referencia, como el Bosque Rojo, que son donde hay picos de radiación aún muy fuertes que pueden causarle a una persona pues la muerte o enfermedad. También las estructuras como tal llevan mucho tiempo deshabitadas. Entonces, pues, obviamente, exponerse a todo esto, una persona que va a hacer una incursión como stalker por primera vez, sí, es un riesgo grande. O sea, es como de ir pisando así con cuidadito, supongo. Y tal vez se requiere que los asista un veterano, un experto. Sí, la experiencia. Alguien ya con años moviéndose por esa zona y que les pueda garantizar que el lugar por el que están pasando es seguro. Entonces ahí entra mucho también la experiencia. Y eso es lo que creo que nuestros seguidores tienen que tener en claro, ¿no? Sí. De que Chernobyl, propiamente la ciudad de Pripyat, es un riesgo latente en muchos aspectos. No solamente en la radiación, como lo dices, las estructuras son mortales. Imagínate, no sé, están explorando un piso de un departamento de 3 pisos, se desborona y quedas atrapado. Sí. Tal vez no mueres de la caída, pero quedas ahí atrapado entre rocas, puedes morir de hambre, de deshidratación. Y no hay nadie que te apoye porque es un área aislada y solitaria. Sí. Además, la zona también representa otros riesgos biológicos. El moho, asbesto y otros contaminantes flotan en el aire entre los edificios abandonados, siendo particularmente peligrosos en estructuras como el hospital número 126, donde justamente se encuentran materiales contaminados de las primeras víctimas del desastre. Y por supuesto, están las consecuencias legales que ya habíamos mencionado. La policía ucraniana patrulla regularmente la zona y los stalkers capturados enfrentan multas, posible tiempo en prisión e incluso, en casos extremos, la expulsión del país y la prohibición de volver a entrar a Ucrania. Órale, entonces estamos viendo que las consecuencias por parte del gobierno son severas. O sea, no es algo que el gobierno se tome como un juego. No, para nada. Estamos aquí ante una situación que propiamente infiltrarte a Pripyat, a la zona caliente, digámoslo así, a estas zonas de exclusión, es un riesgo grande para la gente que se aventura a eso.
Correcto. Entonces, queda ahí de manifiesto el peligro que implica ir a la zona sin permiso, ir a la zona sin la autorización. Pero ahora vamos a entrar a un punto que muy posiblemente a los insólitos les va a generar mucha inquietud y mucho interés, porque vamos a hablar de las historias de la zona. Las experiencias de los stalkers en la zona están llenas de momentos inquietantes, descubrimientos asombrosos y encuentros inesperados. Muchos relatan la extraña sensación de entrar en Pripyat al amanecer, cuando la niebla cubre las calles desiertas y el único sonido es el crujir de los vidrios rotos bajo sus pies. Algunos hablan de la aparición repentina de animales salvajes. Es muy común ver imágenes de zorros. Sí, lobos. Caballos incluso. Y los famosos... los perros de... Los perros abandonados. Estos. Que eran las mascotas de las personas que vivían ahí y que al quedarse solas, porque no se las podían llevar, se volvieron salvajes. Y ahora andan ahí camparon a sus anchas, se reprodujeron entre ellos y ahora son perros ya... Sí, tipo lobos. Totalmente salvajes. Exactamente. Otros stalkers cuentan historias de encuentros tensos con otros grupos justamente de stalkers. O sea, ¿tienen disputas? Sí, hay... Pues que, por ejemplo, si te encuentras un stalker que va a saquear y tú eres un stalker espiritual, como que no lo vas a ver bien. Sí, claro. O sea, sí hay como que un choque, ¿no? Sí, hay de ideologías. Y de ideologías. Sí tiene sentido, ¿eh? O sea, obvio, porque puede que estos stalkers espirituales vean incluso ese lugar como... sagrado. Puede ser sagrado, místico, con alguna cuestión de energías que a ellos los haga sentir bien. Y obviamente que entre gente a cambiar eso, manipular el entorno, sacar cosas... Sí, los hace les molestar. Crea. O incluso el típico stalker, ¿no? El que habías mencionado al inicio, de que el stalker de aventura, pues él quiere también que la zona esté así. Exacto. O el fotógrafo, entonces sí. Todos ellos tienen intereses muy distintos. Y si te fijas, tendrían enemigo en común al stalker saqueador. Sí, porque es el que yo mencionaba en un principio, el más indeseable. Porque es moralmente reprobable lo que hace. Eso de saquear objetos que ya son peligrosos por estar ahí en la zona y venderlos en el mercado negro, pues ¿quién va a decir que eso está bien? Claro. Entonces serían mal vistos. Sí. Entonces se dan estos encuentros, estos roces. Entre diferentes tipos de stalkers o con autoridades también. Los militares patrullan muy comúnmente la zona y entre estas patrullas a veces llegan a visionar a stalkers que se están ahí escondiendo en los apartamentos abandonados, en los edificios solitarios. Y obviamente interactúan con ellos para detenerlos y para sacarlos de ahí, porque es ilegal. Sí, y ahí vienen stalkers los roces, ¿no? Sí. Y pues también seguramente los stalkers como tal han de traer pues tal vez armas de fuego, no, pero alguna navaja, cosas así de supervivencia propiamente, ¿no? Sí, claro. Y igual conocen hasta mejor la zona que los propios patrulleros, ¿no? Porque ellos se adentran. No sé si la conozcan mejor porque estos militares que están comisionados a esas áreas seguro tienen bastante experiencia. Por lógica tienen que conocer, son militares, son expertos tienen hasta áreas, los militares sabemos, de inteligencia y hacen un mapeo, tienen mapas. O sea, yo dudaría que los stalkers estén por encima de los militares en el conocimiento de la zona. Pero sí diría que hay stalkers que pueden estar a la igual con un militar o con un grupo de militares por la experiencia. Pero sí, claro, un roce entre ellos sería muy viable y obviamente yo diría que los militares ganarían porque tienen el poder, ¿no? Sí, vehículos, seguro, armas, tasers para... Sí, y esos stalkers no les queda nada más que andar ocultos, justamente andar clandestinos para evitar que los detecten, porque no van a poder hacer frente a un comando del ejército. Entonces, yo creo que más bien andan sigilosos, escondidos. Sí, pero importante el punto, ¿no? Que mencionas de que hay roces, ¿no? Claro. Y entre las historias más impactantes están los descubrimientos, que son habitaciones que parecen intactas desde 1986. Documentos soviéticos que están clasificados en edificios administrativos o incluso objetos personales que se encuentran silenciosos, ocultos y que son detectados por estos stalkers que son descubiertos y que cuentan historias de vidas que fueron interrumpidas abruptamente. Imagínate encontrarte un diario de alguien que relató sus últimos momentos
en Pripyat. Sí. Tendría un valor histórico importante encontrar algo así. Sí, los objetos que están ahí, pues cada uno cuenta una historia, ¿no? Una grabación inédita, una película que se grabó, una familia semanas antes de ser evacuadas. Una foto familiar. Una foto familiar. Incluso podría ser, si lo pensamos, imagínate esto, este enmarque, ¿no? De una foto familiar de alguien que ve eso, un familiar de estos de Chernobyl, y ya ve que en esa foto aparecía su papá, tal vez que fue un liquidador, y ya murió ahí. Sí, el valor sentimental. O sea, el valor sentimental de estos objetos que están ahí. Y lo curioso es que estas habitaciones intactas que denominan, justamente son habitaciones que están en casas que posiblemente quedaron bien seguras, quedaron cerradas y las recordaron muy bien. Tal vez la familia tomó la precaución de ponerles candados, varias cadenas, varios seguros. Y eso evitó que los merodeadores pudieran entrar pronto. O tal vez eran casas que estaban poco ocultas, ¿no? O sótanos que no eran muy ubicados. Y en ese sentido, encontrar algo así pues sería muy cercano a encontrar un tesoro histórico. Sí, imagínate abrir uno de estos cuartos que están intactos. Pareciera como que viajaras a esa época. Como, no sé si recuerdas, no sé si lo hiciste alguna vez en la primaria, hacían estas como bóvedas del tiempo que tú metías en una cajita objetos tuyos y los enterrabas y ya después del tiempo ibas a verlos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es así, o sea, un cuarto que quedó sellado, ya sea que por las propias personas que vivían ahí le pusieron candado y no pues los objetos... sabotaje, quedó intocado. Intocados. Entonces sí, es muy importante eso que dices y a mí en lo personal hasta me conmueve un poco. Sí. Porque imagínate el impacto que ha de ser para un familiar, no sé, un nieto de estas personas que vivieron ahí, llegar a eso y ver tantos objetos de su familia. O sea, recuadros, fotos de sus abuelos, no sé, padres, tíos. Entonces sí, tiene un gran valor. Efectivamente. Sentimental, creo. Y pues como lo dices, cada historia que te puede contar, ¿no? Uno de esos objetos. Es importante. Me imagino que hasta debe ser para estos stalkers saqueadores como encontrarse eso un tesoro. Y lograr abrir estas bóvedas tipo... Un tesoro. Es un tesoro. Un tesoro histórico. Bueno, una vez que hemos hablado también de estos lugares tan increíbles que quedaron intocados en el tiempo, hablaremos de los Samoseli, los que se quedaron en Pripyat. Estas personas que se infiltran ilegalmente en la zona han documentado a otro grupo fascinante que también merece atención. Y son justamente los Samoseli. O sea, nos estás hablando que dentro del grupo, dentro de nuestro tema de stalkers, esta subcultura, que son propiamente los stalkers, estamos tocando otra subcultura. Hay otro grupo. Bueno, no sé si llamarlo subcultura, pero sí un grupo social que tiene presencia en la zona de exclusión. Que están arraigados en la zona de exclusión. O sea, que es su hogar. Exacto. Áreas que, como lo dices, todavía son con radiación, tienen radiación, están irradiadas. Residentes, principalmente la mayoría de ellos ancianos, que se negaron a abandonar sus hogares después del desastre, o que siendo ellos también sacados de la zona por tema de seguridad, volvieron a sus casas semanas después o meses después de que fue la evacuación, que esa sí tuvo el carácter de obligatoria. En 1986, cuando las autoridades soviéticas evacuaron a más de 350,000 personas de estas áreas contaminadas, algunos residentes, especialmente los más viejos, simplemente no podían imaginar rehacer sus vidas en otro lugar. Para ellos, el riesgo de la radiación era algo invisible, abstracto, algo que ellos no percibían. Sí, un mal que no veían. Sí, y que no entendían, porque eran gente ya grande, ancianos. Mientras que el dolor de abandonar sus casas, sus propiedades, sus parcelas, sí era algo palpable, algo que ellos realmente sentían en sus corazones y no estaban dispuestos a dejar el lugar en el que tal vez han vivido durante muchas décadas, donde tal vez tuvieron a sus hijos, vieron a sus nietos. Es un tema ya de sentimientos, de arraigo a tu casa. Tiene todo el sentido del mundo. Hay gente... Y sobre todo como lo mencionas, los adultos ya mayores tienen este sentimiento, ¿no? De arraigo a sus cosas, a sus bienes, a su tierra. Entonces sí guarda toda la lógica de que estas personas no hayan querido salir. Y se quedaron ahí viviendo. Y estos repobladores han vivido una existencia básicamente autosuficiente.
cultivan sus propios alimentos, crían a sus animales, recogen hongos y bayas del bosque, a pesar de las advertencias que existen de la radiación. Las autoridades, al ver que estas personas no se irían, permitieron que se quedaran y solamente ya les proporcionan algunas visitas médicas esporádicas y sí les entregan suministros de vez en cuando. Los stalkers que se aventuran en la zona relatan encuentros con estos residentes. Ancianos muy amables y bondadosos que invitan a estos stalkers a pasar, a descansar, a relajarse del trayecto. Es una caminata larga a veces que toman. A tomar té. Vaya. Imagínate. Comparten historias de la vida antes del desastre. Son personas que han sido testigos de cómo la naturaleza ha reclamado lentamente ese territorio. Algo muy sentimental. Me imagino ahí al viejito Samuseli diciéndole a un stalker, ¿sabes qué? Entra aquí a comerte unos hongos irradiados conmigo. Una conserva de bayas del bosque irradiadas. Irradiada. Pero mira, yo no sabía este dato, pero es medio triste, se me hace un poco triste. Sí. Pero sí entiendo a estas personas que este sentimiento de arraigo ahora sí que, como se dice, no hayan salido de sus tierras. Y que aún así tengan esta actitud bondadosa, ¿no? Con gente que se acerca y... gente buena. Intentar ayudarlos, porque sabemos que un stalker pues entra de manera furtiva. Sí, y muchos van hambrientos porque se les acabó la reserva de alimentos. Muchos van sedientos porque ya no tienen agua en sus o incluso cantinfloras. Perdidos tal vez, que no... Otros perdidos, otros van tal vez enfermos, heridos, porque es una aventura entrar a la zona. Te puedes cortar con algún fierro oxidado. Te puede atacar algún animal salvaje que ya habita en la zona, en las áreas urbanas que quedaron solas y en las que la naturaleza recobró su lugar. Entonces, todo es un riesgo. Sí, ese fenómeno también es se ve muy espectacular cómo la naturaleza va recobrando todo lo que pues, está construido. O sea, ves plantas apropiándose de edificios, la maleza creciendo en las calles. Exactamente. Entonces, pues sí, son gente que volviendo al tema de estos señores, son personas que viven ahí y que a mí me llama mucho la atención también que se puedan ellos ser autosuficientes, o sea... Sí, pues son personas de otra época que muy probablemente eran campesinos, granjeros, la tierra. Conocen cómo subsistir. No están acostumbrados como los citadinos, como nosotros, que ya somos a ir al súper. A ir al supermercado y que se te acabó la despensa y vas otra vez al súper y que mandas a pedir comida a tu casa. Me imagino que hasta tendrán sus propios animales de granja. Sí, justamente tienen sus animales de granja. Son autosuficientes. Ellos tienen sus vacas, tienen a sus borregos, tienen a sus puercos, sus gallinas. O sea, ellos producen todo lo que consumen. Porque no pueden ir al supermercado. La zona está muy alejada de las ciudades porque justamente está aislada por el tema de seguridad de la radiación. Entonces, para ir a comprar despensa a un supermercado, creo que para ellos sería imposible. Yo lo que sí pienso, y no sé si tú compartas la misma idea, de que por lo mismo que son gente ya grande, probablemente esta forma de vida de estas personas, pues en algún punto pues ya no esté nadie, porque pues son personas grandes, seguramente ya... Sí, están solos. En algún punto van a morir y pues esta forma de vida, esta gente que vive así, de este modo, pues van a quedar deshabitadas esas casas. Exacto. Y además, la forma en que viven es un poco precaria porque no tienen luz. Como es una ciudad abandonada, pues ni modo que tengan ellos servicios públicos. No tienen luz, no tienen drenaje, no tienen servicios de recolección de basura. Viven a la antigua. Sí. Viven muy primitivos. Se alumbran con veladoras, con fuego, fogatas, cazan. Sí, seguramente ni servicio de gas o cosas así para cocinar. En de cocinar en la lumbre. Exacto, sí. Pero qué nobles, ¿no? De que sean personas muy buenas personas, muy amables. Y eso los stalkers, que son más agradecidos, lo destacan en sus aventuras. Y también si lo piensas, Marlon, seguramente la nobleza de estas personas hacia los stalkers también es como un vínculo, ¿no? Seguramente los stalkers han de ser el pequeño vínculo que tienen con la sociedad con externa. Las buenas nuevas o las malas nuevas
grandes urbes, o sea, las noticias. Estas personas ancianas pues no tienen acceso a periódicos, televisión, redes sociales. Televisión, tal vez sí puedan captar la radio, me imagino, porque pues la radio al final circula en el ambiente, pero no es lo mismo. Tal vez son personas tan grandes que no saben usar radio o no tienen baterías. O tal vez alguna medicina de urgencia, algún stalker tal vez les facilite. Que sí van personas del gobierno, apuntaba, que les llevan suministros ocasionales y sí hay como brigadas médicas, pero dudo que sean todos los días. Entonces, ha de haber temporadas en las que llegan y otras temporadas en las que no hay nadie que los apoye, ¿no? Con alguna urgencia. Qué interesante historia, ¿no? De esos señores. Igual y si los insólitos lo piden, vamos a hacer un episodio justamente abordando el tema de los Amoseli, ahondando más en esta increíble población que habita el área de Pripyat, la zona de exclusión, para explorar más, ¿no? Creo que esto puede dar más contenido. Daría mucho contenido. Creo importante también conocer la historia de esta gente, ¿no? Y es una historia muy bonita. Yo creo que sería muy evocadora. Muy sentimental. Y llevarle, ¿no? Darle también un poquito de voz a esas personas, que grupo. La gente esté de la oportunidad, los seguidores y la gente que ve el canal, de conocer estas historias, ¿no? Porque a veces uno las desconoce. En la vida cotidiana no sabes que hay gente que vive así. Son un grupo social desconocido que no es sonado en los medios de comunicación convencionales y esta podría ser una oportunidad de darles una pequeña voz, ¿no? Que los conozca el mundo, que los conozcan nuestros insólitos. Así que ahí si les interesa, coméntenlo y con gusto vamos a hacer un episodio especial sobre estos Amoseli. Y bueno, ahora vamos a entrar a la parte más jugosa de este tema, a la parte que seguramente estaban esperando con más ansias, a las leyendas y misterios de la zona. Si hay algo que fascina tanto a los stalkers como a quienes seguimos sus historias, son las numerosas leyendas y misterios que envuelven la zona de exclusión. Más allá de la realidad científica de la radiación que todos conocemos, Chernobyl ha generado su propio folclore contemporáneo, alimentado por décadas de aislamiento, el secretismo soviético y la imaginación humana. Entre las leyendas más persistentes, por ejemplo, está la del famoso grito de Chernobyl, un supuesto fenómeno acústico donde los stalkers afirman escuchar gritos lejanos en ciertas áreas del reactor, atribuidos por algunos a las almas de los liquidadores que murieron combatiendo el incendio inicial. Imagínate, escuchar algo así. Me hace sentido, si recordamos el capítulo de Chernobyl, pues los liquidadores tuvieron una forma de morir trágica, algunos, tal vez no inmediatamente, pero sí con el tiempo murieron, mucha gente sufrió. Y más en lo particular, los bomberos que fueron los primeros en llegar los primeros respondientes, ellos sí, porque recibieron esta radiación de golpe y sin tener ni siquiera nada de ropa que les permitiera aguantar un poquito más. Solo su ropa de bomberos, que evidentemente no está diseñada para antirradiación contra la radiación. Sí. Murieron ellos, sí, sin lugar a dudas. Sí, sufriendo. Todos. E inmediatamente de que tuvieron contacto con la radiación. Ellos sí no tuvieron que esperar tiempo a morir lento o algo. Fue muy trágico el caso de ellos. Hablábamos en el episodio de Chernobyl de uno de estos bomberos que tenía una esposa embarazada. Citaste una historia muy triste. No sé si lo recuerdas, seguro sí. Citaste un libro que creo que es una joya. Voces de Chernobyl. Voces de Chernobyl, librazo. Sí. Si tienen la oportunidad la gente también de echarle una leída. Que lo vean. Muy recomendable. Sí, es una... De hecho, ese libro ganó el Nobel debido a él. La señora Svetlana, no recuerdo el apellido. Svetlana, sí. Pero su nombre es Svetlana. Ella es ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y gran parte de este premio se lo debe a esta obra tan increíble que básicamente... recopila las historias de estos... recopilación de entrevistas que ella hizo a familiares. Sí, de los primeros respondientes. De los liquidadores. Y a personas que tal vez vivían en la zona y tuvieron que irse para siempre de su casa. Entonces, a mí recomendado. Me lo regalaron ese libro, digo, como aquí, como capsulita cultural. Y tuve la oportunidad de leerlo y es increíble cómo en cada página te transmite tanto y te pone tanto en contexto de lo que es Chernobyl y de lo que se significó esta tragedia y cómo tanta gente sufrió. Ese ejemplo que diste en el video de Chernobyl, que si tienen la oportunidad de verlo,
la gente que está viendo este video, dense la oportunidad de verlo porque ese relato justamente de la esposa del bombero es desgarrador. Es desgarrador cómo acaba ella, el sufrimiento que se genera, no simplemente la pérdida de su esposo, sino lo que conlleva después, ¿no? De interactuar con una persona irradiada. Y que se está quemando en vida. Entonces, recomendado el libro y recomendado que vean el episodio donde hablamos de esta tragedia. Bueno, como te decía, estas personas, stalkers, llevan grabadoras también y las dejan en la zona. Y cuando las revisan, descubren que han captado sonidos inexplicables. Ruidos, voces, ecos. Los más escépticos atribuyen estas extrañas sonidos, extrañas vibraciones a la fauna nocturna o al viento entre estructuras metálicas deterioradas. Zumbidos, o sea, un montón de ruidos bien raros. Otra leyenda popular entre los stalkers es la del pájaro de Chernobyl, una criatura mutada por la radiación que varios exploradores afirman haber visto sobrevolando el bosque rojo. Una especie de ave gigantesca que la han presenciado varios stalkers en esa área del bosque rojo y que pues, ha de ser impactante ver algo así, imagínate. De generar mucho miedo, ¿no? Ver a un animal tan impactante y más porque brutal. No puedes explicarlo. O sea, ¿a qué se lo atribuyes? ¿Se lo atribuyes a un presagio de algo? ¿A una señal de que estás entrando en una zona peligrosa? No lo sabemos. Se maneja dentro de esto, pues, del enigma que es propiamente Chernobyl, ¿no? Y el misterio. Y como bien lo dices, todo el lore que se ha creado, estas entidades, folclore que se ha hecho alrededor de Chernobyl. Exacto. Según la leyenda, días antes del accidente de 1986, varios empleados de la planta nuclear comenzaron a reportar avistamientos de una figura alada, grande, oscura, de ojos rojos brillantes. Estos testigos aseguraban que el ave emitía gritos espeluznantes y que su presencia iba acompañada de sueños perturbadores, pesadillas e incluso llamadas telefónicas misteriosas. Qué raro. Sí. O sea, no simplemente te inducía sueños, sino que también te llamaba por teléfono. Te llamaba por teléfono. Pero esto fue antes del accidente. Sí, en las fechas cercanas a este evento. O sea, si lo pensamos, igual pudo haber sido como un presagio, ¿sí? O un mal agüero. Y luego, tras la explosión del reactor, nunca más se volvió a ver a esta ave. Pero quienes vivieron esa experiencia la asociaron con una entidad del mal. En este caso, un ave de mal agüero. Hay interpretaciones al respecto. Algunos creen que fue una manifestación sobrenatural que advirtió del desastre, previo a que ocurriera. Otros piensan que se puede entender como una alucinación colectiva provocada por el estrés y las condiciones del lugar. O sea, como que toda esta gente, dada la adrenalina, el estrés, la preocupación, creó a esa figura del ave. Como colectivamente esa imagen. Como una válvula de desahogo, ¿no? Emocional. Sí, como que colectivamente todos se inducieron la misma visión. La misma visión y uno contagió a los demás con esa idea y se hizo una creencia. También hay quien la relaciona con el fenómeno del Mothman. Esto es muy interesante. Sugiriendo que este tipo de entidades, que son como familia o de la misma naturaleza, primitos, aparecen antes de grandes catástrofes. Eso es bastante interesante. Ya el Mothman por sí solo. Sí, el Mothman por sí solo sabemos críptido. Muy enigmático. Y siempre se caracteriza de aparecer antes de fenómenos naturales. Así es. O de tragedias muy grandes, ¿no? Siempre se le capta, según. Otro lugar increíble y bastante sobrenatural es la casa del fotógrafo. Y esta representa un punto de peregrinaje obligado para los stalkers más supersticiosos. Hablábamos de estos stalkers espirituales, que es una de las ramas, ¿no?, de stalkers que existen. Y se trata básicamente de un apartamento donde supuestamente vivió un fotógrafo que documentó el desastre y que luego se suicidó. Los visitantes reportan fallos en equipos electrónicos y sensaciones extrañas en sus cuerpos. Algunos dejan pequeñas ofrendas, como rollos de películas o baterías, siguiendo un ritual que se ha popularizado entre los exploradores urbanos. O sea, llegan ahí y como que hay una especie de
área de electromagnetismo o como si hubiera algún efecto de estática electromagnético, un fenómeno raro que dejan de funcionar los aparatos. Si llevan una lámpara, pues se apaga. Sí, como por ejemplo en Torreón me parece la zona del silencio. Como si hubiera un pulso electromagnético. Que se dañan los teléfonos, las cosas eléctricas dejan de funcionar. Exacto. Mira, respecto a ese tema, pues sí tiene mucha lógica esto de que la casa del fotógrafo como tal sea un punto obligatorio para los stalkers, como lo dices, experimentados. Y supersticiosos. Sí, porque, o sea, puede ser incluso, imagínate, si te pones en el plano de un stalker novato, pues seguramente un stalker de estos experimentados le ha de decir, oye, si entras aquí a Chernobyl, a la zona de exclusión, tienes que peregrinar a la casa. Sí, tienes que ir a ese lugar porque pues si no te puede pasar algo malo. A dejarle un tributo a esta entidad. Sí, y seguramente pues alguien que hace una primera incursión como stalker novato, pues debe de ir acompañado de un stalker veterano que le va a enseñar los puntos, como lo decías, los puntos calientes, y seguramente todo este ritual que hay alrededor de esto, porque recordemos que es una cultura urbana, como tal, una subcultura. Una subcultura. Y seguramente van sus experiencias los stalkers contándoselas a stalkers más novatos. Sí, a los más nuevos. Así, o sea, va en cadenita. En cadena, así como lo mencionas. Pero quizás la leyenda más escalofriante de todo esto sea la del hombre negro de Chernobyl. Una figura espectral sin rasgos faciales definidos que apareció en los alrededores de la planta nuclear poco antes del desastre de 1986. Supuestamente acecha en los edificios abandonados de Pripyat. Está descrito como una silueta alta y delgada con ojos que brillan en la oscuridad. Algunos stalkers afirman haberlo visto observándolos desde ventanas vacías o siguiéndolos a la distancia durante sus exploraciones nocturnas. ¿Qué rasgos le atribuyen a este hombre negro de Chernobyl? Bueno, como ya mencionaba, una figura muy alta, encorvada y oscura, a veces envuelta en una especie de niebla o sombra muy densa. Otros afirman que se movía entre los árboles o que se manifestaba en los pasillos oscuros de la planta y que su sola presencia causaba ansiedad extrema, mareos y confusión mental. También se le relaciona con apariciones en sueños previos al accidente, como pasaba con el ave. Como si se tratara de un presagio encarnando este desastre. Es curioso, ¿no? Cómo lo han vinculado también con el augurio de lo que iba a ser la explosión de la planta. Sí, es muy curioso que justo estas visiones pasen antes de la tragedia, ¿no? Como lo dices, son pues augurios, ¿no? Del mal que se aproximaba. Sí. Y lo interesante son las teorías alrededor de la figura del hombre negro de Chernobyl. Hay quienes dicen que es el espíritu de uno de los trabajadores del reactor que murió durante la explosión, como si fuera un alma en pena que está ahí deambulando. Sí, que no encuentra descanso y está ahí. Otros señalan que es la manifestación de un experimento soviético fallido. O sea que en la zona hacían experimentos de bastante... Sí, digamos una mutante, ¿no? Que está ahí, una especie de... Experimentos, pues, de operaciones encubiertas o secretos. Black Ops. Y que estaban, no sé, tratando personas con algún tipo de fórmula o sometiéndolas a algún tratamiento extraño. Y que este hombre negro de Chernobyl... Es producto de eso, ¿no? Es producto de estos experimentos, alguna especie de sujeto de pruebas, no lo sé. Es bastante extraño. Sí, eso para explicar su origen, ¿no? Hay otros que aducen que es una entidad paranormal o interdimensional que aparece tras grandes tragedias, muy similar al Mothman. O sea, ahí es donde el hombre negro de Chernobyl también se mezcla un poco. Se vincula con el Mothman y con el pájaro de Chernobyl, el pájaro negro. ¿Quién sabe si serán lo mismo? He llegado a pensar si no serán lo mismo, que este hombre también tenga alas. O quién sabe si lo piensas, Marlon, la visión que cada persona le dé. Porque también lo muestran muy diferente. Puede que algunas personas lo ven como un ave. O sea, la misma entidad al final de cuentas. Otras personas lo ven como Mothman, o otras personas lo ven como este hombre encorvado con esta aura negra, ¿no? Alrededor. Exacto.
Hay otros que dicen que es la manifestación simbólica del miedo colectivo, el estrés extremo y la radiación. Esto ya le intentan dar una explicación más lógica. Algunos investigadores esotéricos lo conectan con el concepto del hombre de la sombra, o Shadowman. Una figura reportada en múltiples culturas como un observador silencioso de grandes tragedias humanas. Como una entidad interdimensional o algo por el estilo. También es muy curioso esto. Creo que también el hombre negro de Chernobyl da para un tema bastante amplio si lo investigáramos más. Si los insólitos lo piden, podríamos hacer un episodio. Claro, sobre el hombre traerlo al canal. Negro de Chernobyl y prometemos investigar más a fondo todo este tema. Fíjate que, no sé si haya más explicaciones a su origen. ¿O traes más explicaciones a su origen? Son las teorías más populares las que te mencioné. Fíjate que a mí me gustaría, creer. Indagar por ti mismo también. Indagar por mí mismo. Pero ahorita con lo que me dices, con la información que me das, me gustaría creer que es trabajador del reactor. Que o sea, tú vas más hacia un alma en pena. Sí, yo voy más a un alma en pena porque por lo que dices que le provoca a la gente como este mareo, esta sensación de miedo, pues pienso que ha de ser como un trabajador que está ahí y les dice, ¿saben qué? A esta zona no te acerques porque hay mucha radiación y si das un paso más, puedes morir, ¿no? Entonces me gustaría relacionarlo con eso, ¿sabes? De que es alguien que está ahí cuidando a las personas de que no se acerquen a zonas peligrosas porque pueden tener su mismo desenlace que él, ¿no? Un final trágico. Sí. Y fíjate que los stalkers más experimentados, estos que ya tienen muchos años moviéndose por la zona, advierten a los más novatos que si lo ven, deben abandonar inmediatamente el edificio donde lo encuentren. Algunos incluso aseguran que las personas que han intentado fotografiar al hombre negro de Chernobyl o seguirlo han sufrido accidentes inexplicables dentro de la zona o han desarrollado síntomas de envenenamiento grave por radiación inusualmente rápido. O sea, la advertencia es, si llegas a presenciar al hombre negro de Chernobyl, aléjate. Huye del lugar en el que lo ves. No intentes acercártele, no intentes tomarle fotos, seguirlo, ver de dónde viene, porque eso es un riesgo potencial. Es como una amenaza de un peligro latente que está ahí y que mejor aléjate. Por eso yo creo que más en la teoría de que es alguien un trabajador que está en pena. Porque con esto que me dices todavía sustento más de que sea de que las personas que se acerquen pues sí se están exponiendo a un peligro latente que puede acabar real con ellos, porque según los stalker experimentados, si los sigues, pues tu desenlace es crítico, fatal. Al acercarte y quererlo fotografiar, vas apresurado con la urgencia de tomar la foto ideal. No te fijes por dónde vas corriendo desesperado. Puedes pisar un suelo que está ya bastante desgastado y caer en varios pisos. O imagínate. Te puedes cortar con algún fierro oxidado o simplemente puedes entrar a una zona de algún edificio donde hay potencial radiación alta. Yo voy más por esa idea que dices, esta última idea. Porque imagínate, o sea, si lo avistas, te pongo este escenario. Tú estás ahí de stalker, novato, lo avistas a la distancia en una zona, en un edificio abandonado. Y tal vez por curioso, por querer ver qué es, por querer tomar, como dices, una foto de este ente, te acercas a una zona donde los picos de radiación son muy altos. Sí, y pues ya. Y ya, o sea, acaba tu vida. O como lo dices, subes a una construcción que está deteriorada, con metales peligrosos, te tropiezas, suelos ya te cortas y pues también estás destinado ahí a morir. Sí, o sea, yo me inclino por ambas posibilidades, o sea, tanto porque puedes, en tu desesperación de tomarle la foto para presumirla, para venderla o para lo que sea, actuar descuidadamente. Con mucho descuido y eso llevarte a adentrarte a un área peligrosa o por radiación o porque las estructuras ya están bastante debilitadas y te puede caer encima un techo o te puedes caer por unas escaleras que ya están desgastadas o te puedes cortar con algún fierro oxidado o algún metal oxidado e impregnado de polvo radioactivo. O sea, eso ya suena bastante peligroso y es un riesgo mortal. Entonces, oye, ¿y qué opinas de la otra teoría de que sea un experimento? También lo veo muy posible porque pues sabemos que los gobiernos
han llevado operaciones secretas, experimentos secretos. Hablábamos en un episodio del MK Ultra que pasó en Estados Unidos. Entonces, no sé si los soviéticos también tenían sus MK Ultras personales, ¿no? Sí. Y tal vez este hombre negro no suena descabellado que fuera un sujeto de pruebas que al pasar toda esa tragedia de la catástrofe nuclear, pues quedara solo ahí en el laboratorio y con el paso de los años logró salirse o lo liberaron y ahora deambula entre estos edificios, pues ocultándose, ¿no? O siendo parte de la leyenda de la zona y sea simplemente un sujeto de pruebas. Posiblemente tenga hasta atributos, ¿no? Extraños porque... Sí, habilidades. Habilidades, tal vez era un super soldado que estaban creando ellos. Sí. No lo sabemos, hay mucho que especular. ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, que dejen su opinión, no los insólitos. Todo aquí es válido opinar cualquier idea, pero yo te doy mucho la razón en ese punto. Digo, yo me inclino más por la idea de que sea, como te lo dije, un alma en pena, pero también me llama mucho la atención esta idea que dices porque, como bien mencionas, en el video de que hablábamos de MK Ultra, pues lo que menos ha demostrado los gobiernos creo es que el miedo a querer... No tienen miedo, pues, a experimentar con las personas. No. O sea, es lo que menos les importa en cierto punto. Exacto. Porque, si recordarás, de MK Ultra agarraban personas y les daban drogas, les metían cosas, experimentaban con terapia de choques. Entonces, no se me hace descabellado que en Rusia, como dices, tengan su propio MK Ultra, hayan atrapado a una persona y como hemos dicho, lo que menos el gobierno, lo que menos es moral, ¿no? Y menos transparente. Ajá. Y además debemos tomar en cuenta que era la época también de la Unión Soviética en la que estaba la Guerra Fría. Sí. Esta competición por el avance, quién desarrollaba las mejores armas, las mejores tecnologías de la guerra. Entonces, no suena descabellado pensar que en ese afán de crear al soldado definitivo estuvieran experimentando con personas en un lugar subterráneo, por ejemplo, un laboratorio bajo tierra, no sé. A su propio Capitán América, pero ruso. Exacto. Entonces, bueno, ahí vamos soviético sería, ruso ya no. ¿Qué opinan los insólitos sobre esto? Pero bueno, igual de inquietante son los rumores sobre el Hospital 126, donde fueron tratadas las primeras víctimas del desastre. Algunos stalkers juran haber visto a sombras moviéndose entre pasillos o escuchando estos stalkers algunas conversaciones también. Sí, como esto que se llama... Como susurros. Susurros, ¿no? En habitaciones vacías. Oye, cuando te refieres a las primeras víctimas, ¿te refieres a los primeros respondientes? ¿A los bomberos? Sí, exactamente. Órale. Entonces, el sótano del hospital, donde aún permanecen los uniformes altamente contaminados de los primeros bomberos, es considerado al día de hoy uno de los lugares más siniestros y peligrosos de toda la zona de exclusión. Está concentrada la radiación extrema ahí. Estas personas que se quemaron vivas dejaron sus prendas en el sótano. No se les ocurrió ninguna mejor idea que sellar el sótano y dejar ahí todo. Entonces imagínate, si abres ahí ese lugar. Hay que recordar a los espectadores y a los insólitos que nos ven que justamente esta gente recibió de lleno la radiación. Una radiación ionizante extrema. Sin ninguna protección de ningún tipo. Exacto. Más que su ropa de bomberos que no protege contra nada, contra la radiación. Te protegerá contra el fuego, una quemadura. Pero la radiación penetra la ropa. Sí, y además la radiación es un enemigo silencioso. Tú no la detectas a lo que lleves un Geiger. Sí. Si no llevas este artefacto, el contador Geiger, es imperceptible. No te vas a dar cuenta que ahí hay radiación. No había forma, pues, de darse solamente cuenta. Minutos después vas a empezarte a sentir muy mal. Mareos, vas a empezar a vomitar, vas a empezar a tener fiebre, vas a empezar a tener el cuerpo descompuesto y cuando menos te des cuenta, posiblemente vas a desmayar. Entonces es un enemigo silencioso, pero potencialmente mortal, que es algo que debe tratarse con mucha precaución. Sí, entonces este hospital es una zona de riesgo muy poderosa. Sí. O sea, incluso si nos ponemos en el contexto de un stalker experimentado, seguramente ha de ser un lugar vetado para ellos que saben que hay un riesgo. De hecho, sigue sellado. Nadie ha tenido la indecencia ni el atrevimiento. Ni siquiera los stalkers estos que sacan... más novatos. Y los estos que pretenden apropiarse de objetos. No, porque saben que llevarse el traje de un bombero pues podrá ser muy valioso para algún loco seguro. Que lo quiera tener
en su colección, pero no aguanta a nadie tomarlo. O sea, sería una sentencia de muerte llevarte este objeto a tu casa. Sí, estamos hablando que los picos de radiación han de ser muy altísimos. Sí, entonces ni esos stalkers, que son los más moralmente criticables, tienen el atrevimiento de abrir este sótano sellado, algo, ¿no? Exacto, llevarse algo de este sótano. Entonces está sellado actualmente todavía. Sí, y seguirá sellado mucho tiempo más. Y tiene sentido si retomamos un poco lo que nos mencionabas de estos susurros y conversaciones que se oyen ahí, pues imagínate, o sea, cuánto sufrimiento de estas personas, ¿no? De los primeros respondientes, pues ahí gritaron, seguramente vomitaron, Exacto. Se desmayaron, sintieron mucho dolor, mucha agonía. Y pues si tenemos en cuenta, incluso se habla de que los hospitales abandonados... Sí, que tienen cargas de energía negativas. Pesadas. Las prisiones también. Se siente el ambiente tenso, esa sensación de cuerpo descompuesto que te da estar en lugares así. Sí. Donde hubo tragedia, donde hubo dolor, donde hubo preocupación. Entonces, y también se dice mucho de como de van la gente... Manicomios. Sí. También tienen esa carga negativa, de esa energía Ahora pesada. Súmale la radiación, pues tienes el caldo de cultivo perfecto. Sí. Y por supuesto están las historias de experimentos secretos a las que ya estábamos haciendo referencia. Muchos stalkers buscan evidencias de supuestos laboratorios subterráneos donde el gobierno soviético habría realizado investigaciones clasificadas aprovechando la evacuación. El complejo Radar Duga, conocido como el Picador por las señales de radio que emitía, alimenta estas teorías con su imponente estructura de 150 metros de altura que se eleva entre los bosques. ¿Has visto fotos de este lugar? Claro, es increíble, parece como una instalación del futuro. Sí, parece, o sea, para como empezar... un arma, parece ya de por sí un arma, el propio... Sí, y desenfoca complejo. Totalmente con lo que tiene alrededor. Sí, o sea, ves naturaleza. Como bosque y ves esta estructura enorme de metal gigante y así como... en paneles, no sé cómo decirlo, así tiene una forma rara, no parece el típico radar redondo, como antena de Sky, eso no tiene esa forma, es una forma como de estructura rectangular así gigantesca, muy grande y desenfoca, como te lo digo, se enfoca totalmente con el paisaje, ¿no? De lo que es ahí el contorno de Pripyat. Sí, efectivamente. Y enorme, o sea, no tiene una explicación. Yo a veces lo veo y hasta da miedo ver la foto. ¿Qué hacía ahí, no? Te preguntas, ¿para qué lo usaban o qué función tenía? Bueno, pues para los stalkers, estas leyendas son parte de la atracción. Muchos organizan expediciones específicamente para investigar localizaciones asociadas con estos mitos, combinando la exploración urbana con una especie de turismo paranormal que añade otra capa de significado a sus arriesgadas incursiones. Qué interesante, ¿no? Sí. No, y abre un campo, creo, Marlon, no sé si compartas la idea, de que estos stalkers que hacen esto de investigar, digo, ya más allá del tema de la curiosidad o del riesgo o de espiritualidad de entrar a la zona, estos stalkers que lo hacen con el fin paranormal, puede que incluso yo pienso, tal vez mal pensando un poco, que pueden hacer hasta sus propios tours con gente que la dan de llevar ahí. Es muy probable que ellos cobren. Como un negocio ahí. Un negocio ilegal. Todavía, digo, sabemos que hay tours propiamente esos son legales. A Pripyat y los que son legales, que son dentro, siguiendo el marco de... te dan tu pase. Sí. Te dan elementos de seguridad. Sí, creo que apenas incluso... Te hacen exámenes. Incluso Luisito Comunica. Sí, han ido varios. Lethal Crisis, creo. YouTubers famosos. Pero todo eso es regulado. Regulado. Pero imagínate, yo creo que hay gente que quiere como que aventurarse más. Sí, como el fotógrafo del que mencionábamos. En lo extremo y seguramente pagan a estos. Sí, este fotógrafo no lo dice, pero es probable que él pagaron dinero para que estos stalkers le permitieran estar con ellos. Y él así poder documentar toda la aventura, ¿no? De andar en la zona acompañado de stalkers. Y esto nos va a llevar a la dimensión ética. Con todo lo que hemos dicho, la actividad de los stalkers plantea importantes dilemas éticos. Por un lado, estos exploradores urbanos documentan y preservan, muy a su manera, la memoria de un lugar que lentamente se desvanece. Sus fotografías y videos constituyen un valioso archivo para futuras generaciones. Los stalkers más respetuosos siguen el código no escrito: no tomes nada excepto fotografías
no dejes nada excepto huellas. Pero obviamente no todos lo respetan. Ya hablábamos de estos que andan buscando objetos para venderlos en el mercado negro. Y el saqueo de artefactos, aunado al vandalismo, son un problema muy constante en la zona. Sí, seguramente ha de entrar gente a grafitear, a romper cosas. O sea, eso es lo que ya escapa de este código no escrito de, ¿sabes qué? No tomes nada más que fotos y no muevas nada más que salvo huellas. Las huellas. Sí, entonces, me parece una frase bastante interesante, ¿no? Sí, y que si lo piensas, la idea es que se tienda a dejar las cosas como están. A respetar. La zona debes respetarla. Y Esta es la ideología que ellos tienen. Sí, y es que esa visión de lo que es propiamente Pripyat, la ciudad, y en particular la zona de exclusión, pues es un recordatorio, ¿no? A la humanidad del riesgo que conlleva, ¿no? Esto también, las malas decisiones humanas. Sí, claro. El preferir el nacionalismo probablemente del país. El avance científico. Y enaltecer la idea de que el país era, porque era, lo recuerdo que tú lo mencionabas, del futuro. No quererse ver mal como país y ocultarlo, ¿no? Porque lo ocultaron un tiempo. Sí, eso de no querer evidenciar la irresponsabilidad, la negligencia. Claro. Y tapar el problema por muchos días trajo algo más grave a la postre, ¿no? Sí, entonces se me hace muy lógico de estos stalkers con conciencia, se podría decir. Sí. Digo, dentro del mal que... Tienen su lore, tienen su ideología. Sí, es una ideología que si lo analizas a cabeza fría, tiene sentido. Tiene sentido. Y bueno, dicho todo lo anterior, la historia de Chernobyl y sus stalkers nos habla de la compleja relación entre el ser humano y sus desastres. De nuestra fascinación por lo abandonado y de este impulso explorador que nos lleva a desafiar los límites establecidos. Ya sea que lo consideremos a estos individuos como irresponsables temerarios o documentalistas urbanos, los stalkers de Chernobyl representan un fenómeno cultural único de nuestro tiempo. Personas dispuestas a adentrarse en las sombras de nuestro pasado tecnológico para confrontar, documentar y quizás comprender mejor los riesgos de nuestro futuro. ¿Tú qué opinas de esto? Tiene todo el sentido, como lo dices. Es una actividad riesgosa que hacen los stalkers, pero creo que como te lo había mencionado, tiene una cierta lógica. O sea, no siento que sea... Al menos estos stalkers que se meten con el fin de documentar, o reflexionar sobre la vida. De reflexionar sobre la vida y sobre lo que pasó ahí. Se me hace, digo... romántico, peligroso, en ese momento, ¿no? Sí, peligroso, pero viable. O sea, también yo, si viviera cerca de ahí, igual me convirtiera en stalker. Yo le doy un toque de romanticismo a todo esto. Se me hace... Esto, sobre todo, te digo, a mí me llamó mucho la atención el tema de los stalkers espirituales que se van ahí a reflexionar sobre la vida, sobre la huella tan nociva que deja el hombre a su paso en la naturaleza. Es que es realmente eso. Yo a estos stalkers me gustaría conversar con uno de ellos porque siento que tendría anécdotas bastante interesantes que contar y una filosofía muy interesante también de analizar, sí, claro. Y de dialogar con ellos. Entonces es algo que sí da mucha curiosidad. Y como tal, esta actividad y propiamente la zona de exclusión pues guarda muchos misterios, ¿no? Como lo dices, la actividad que hacen los stalkers no simplemente es tratar de vivir este modo de vida, esta subcultura que ellos tienen, sino documentar algunos también lo hacen para explorar, como lo mencionaba. Por la mera adrenalina. Adrenalina, pero también me llama la atención esta gente que lo hace como con el fin de encontrar si hay un laboratorio oculto, si hay una base oculta. O sea... andan buscando nuevos hallazgos en la zona, que yo a estos los meto en el saco de los que son exploradores y que buscan adrenalina. O tal vez los metería en el saco de los que son documentalistas, porque posiblemente buscan estos lugares para tomar fotos, para documentar. No sé, incluso podríamos meter a los stalkers espirituales, porque a lo mejor creen que estos lugares podrían ser centros de peregrinaje nuevos, ¿no? Sí, no sé, digo, perdón que traiga mucha referencia el juego de Fallout, pero yo recuerdo que en Fallout, en todos los Fallouts que juegues, había una religión que adoraban al átomo. Los señores del átomo o algo así. Y adoraban a la radiación propiamente como un dios. Tenían su ciudad, Megaton. Sí, Megaton. Y ahí en la ciudad tenían
una ojiva nuclear que nunca estalló y la adoraban como un le dios. Rezaban. Entonces puede ser también esto que dices, se me hace plausible de que sea gente que vea la radiación como algo, como un ente o no sé. Como puede ser que algunos de estos espirituales vean la radiación. O incluso así. Tal vez no como un dios, pero que sí sientan esta conexión, ¿no? Con algo, tal vez por lo solo que está, toda esta conexión con el lugar espiritual. Le atribuyan al lugar una espiritualidad. Pero sí. Y bueno. ¿Y tú qué piensas, Marlon? No sé si tú tienes alguna teoría. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención esto de la torre gigante, de esta torre que radar que referías. Duga, el complejo Duga. ¿Tú piensas, a veces, no sé si tengas una idea de esto, pero ¿crees que sí hay una base ahí oculta? Yo me atrevería a decir que... Así ya meramente especulando entre tú y yo. Yo me atrevería a decir que si los experimentos secretos, confidenciales, ultra reservados, clasificados, se busca que la gente no se entere, que nadie sepa de ellos, pues creo que el lugar ideal para llevar a cabo estos experimentos sería un lugar abandonado, aislado y remoto. Y creo que la zona ofrece estas cualidades a este tipo de personas, de científicos o de militares que quieren eso. O sea, es un lugar abandonado porque la gente fue expulsada prácticamente de ahí. Ya no pudo regresar esta población a su lugar. No hay nadie que habite más que los Amoseli y los Stalkers que ocasionalmente se adentran. Pero fuera de todo eso es un lugar remoto, solitario. Y si hubiese un lugar donde todo fuera propicio para un laboratorio en el que se experimente con lo más extremo y lo más macabro, sería... Sí, en el marco de la ilegalidad total. La zona de exclusión de Chernobyl me parecería el lugar ideal para algo así. Yo te compro totalmente esa idea. Porque, ¿sabes por qué? Porque, imagínate, el Área 51 siempre se ha rodeado de este halo de misterio. De que no saben si existe, está en el desierto así, abandonado, donde no hay nada. Sí. Y siempre como que está esta especulación de ¿será cierto o será nada más una invención, una ficción? Entonces, siento que igual propiamente Chernobyl ahí, Pripyat como tal, pues sí podría ser, como lo dices, ciertamente toda una tapadera. El lugar idóneo. Probablemente no una tapadera a la tragedia, pero probablemente aprovechando esto que pasó, montar un laboratorio ahí donde hagan experimentos. Sí. El gobierno, los más clandestinos, que como lo hemos dicho, y ahí está el video de MK Ultra, los gobiernos a veces se atreven a hacer cosas inhumanas. Terribles. Inhumanas totalmente. Sí, por eso me atrevo a decir que si hubiese un lugar ideal sería la zona de exclusión. No, y con esa teoría que das, se explicaría lo que se ve, muchas visiones. A lo mejor visiones. son manifestaciones de experimentos que siguen haciendo ahí, experimentando con materia extraña, con portales dimensionales, puede que tenga su propio colisionador de hadrones ahí, soviético o ruso o ucraniano, no sabemos. Pero bueno, da lugar a bastantes teorías, da lugar a mucha especulación. La zona de exclusión es misteriosa por sí misma, es mágica, es un lugar de gran interés, de gran misterio. Entonces, sí. Y los relatos, ¿no? Los relatos. Y gracias creo que a los stalkers, digo, dentro de todo lo que hacen, sí, hay muchos que lo hacen por riesgo, por sentir esa adrenalina, pero creo que dentro de todo esto, pues también estas historias, ¿no? Que me imagino que ellos publican en foros, imágenes, como dices, que se han obtenido gracias a ellos. Sí, exacto. Probablemente, precisamente de la zona, ¿no? Fotos del reactor número 4, fotos del hospital, fotos de la famosa escuela, fotos de las plazas, de la avenida principal. O sea, todo esto es gracias a ellos. Ellos son los que entran y toman esas fotos. Entonces, englobando todas estas ideas, tiene una gran importancia social este tema de los stalkers a nivel mundial, porque pues permiten ver, ¿no? Esto que si no fuera tal vez por ellos desconoceríamos o no habría tanta foto, tanta información de propiamente de Pripyat, de esta ciudad que quedó pues atrapada en el tiempo por esta tragedia. En efecto. Y bueno, ahora lo que me gustaría es escuchar a nuestros insólitos, preguntarles qué les intrigó más de todo lo que hemos explorado hoy. Las motivaciones de los stalkers, la búsqueda de artefactos raros, las vidas de los que decidieron quedarse a vivir ahí, los Amoseli, o quizás las leyendas como las de el misterioso hombre negro de Chernobyl o el pájaro negro de Chernobyl. ¿Les gustaría
reitero que dedicáramos un episodio completo a explorar a fondo alguna de estas historias. Déjenos sus respuestas en la caja de comentarios y con gusto las estaremos viendo, las estaremos leyendo. Y si este tema les ha resultado tan fascinante e increíble como a nosotros, los invitamos a dar like, a compartir el video y a suscribirse para más episodios como este. Sí, ¿no? Sí, claro, que comenten, que dejen su pulgar arriba, que se suscriba, la gente también que nos está viendo. Recuerden, insólitos, que esto siempre lo hacemos, tratar de traer los temas siempre bien investigados. Claro. Que sean novedosos, que sean cosas que abonen también al enriquecimiento cultural de cada uno. Como el tema, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, los Amoseli, yo desconocía de ellos y realmente pues, son muy relevantes y muy importantes su historia. Entonces, invitamos a todos los insólitos que nos ven, a la gente que se está uniendo al canal, que dejen su comentario si les ha gustado el video, si les ha gustado la información que hemos traído y también que aporten algún tema, ¿no? De interés que quieran con gusto que investiguemos. Lo estaremos checando y podremos traer un capítulo de algo que ustedes propongan y que entre en este umbral de lo insólito. Sí, y como sugerencia, insólitos, pues que vean, ¿no? El capítulo de Chernobyl. Ese es obligado. Sí, que se traigan el no contexto. Pueden ver este episodio si no han visto el de Chernobyl. Sí, es un capítulo muy padre. Explica Marlon muy bien, narra todos los acontecimientos de la tragedia. De la tragedia. Minuto a minuto lo voy narrando. Sí, y sobre todo que le pongan mucha atención a la historia de ¿cómo se llama esta escritora? Svetlana. Precisamente la historia de los bomberos está muy padre, muy conmovedora. Y bueno, creo que sería bueno que lo vieran, ¿no? Sí, todos claro. Nuestros insólitos. Capítulo muy bueno. Si llegaron hasta este momento y no han visto ese episodio, pues bueno, no hay problema. Pueden buscarlo y lo ven y ya tendrían el contexto completo del mágico, terrible, misterioso e interesante mundo de Chernobyl, de la zona de exclusión, de Pripyat y ahora de los Stalkers. Y sin nada más que agregar, que tengas... Me uno a lo que tú dices, que sigan apoyando, eso sí quisiera agregar y bueno, yo no tengo nada más que decir, como todas las veces que vengo aquí, me encanta participar contigo y fue un tema muy bueno y creo que cierra un poco el círculo, ¿no? Sí, con esto completamos un poco más el mundo de Chernobyl. A no ser que abundemos más en alguna podría abundarse más de las historias, veremos, ¿no? Sí. Y bueno, insólitos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Esto fue La Sociedad de lo Insólito. Hasta la próxima.